Una prueba de ADN reveló que mi papá no era mi papá. Todo empezó como una simple curiosidad. Un compañero del trabajo habló sobre cómo una prueba de ADN le ayudó a descubrir que tenía ascendencia escandinava y un pariente lejano en otro continente. Pensé que sería divertido intentarlo también. No había ningún misterio en mi familia. Al menos, eso creía. Mi madre siempre había sido abierta sobre nuestros orígenes, abuelos colombianos, raíces españolas, alguna mezcla indígena. Nada fuera de lo común. Pero aún así, me picó la curiosidad. Compré un kit de ADN en línea durante una promoción, y cuando llegó, seguí las instrucciones, escupí en el frasquito y lo envié de vuelta. Unas semanas después, recibí los resultados. Vi lo que esperaba, ascendencia mayoritariamente hispana, una pequeña parte europea. Pero al revisar el apartado de posibles familiares, algo me pareció raro. No aparecía mi papá. Pensé que quizá era porque él nunca había hecho una prueba de ADN, así que no podía aparecer como coincidencia. Pero entonces vi algo más raro. Un nombre desconocido apareció como posible padre biológico. Me congelé. Al principio pensé que era un error del sistema. Una falla técnica. Pero cuanto más leía, más me entraba esa sensación incómoda, como un hueco en el estómago que no se va. Pasaron días en los que no dije nada. Intentaba ignorarlo, convenciéndome de que era un malentendido. Pero esa sensación no desaparecía. Así que me puse a investigar cómo funcionan esas coincidencias. Y descubrí que el margen de error es mínimo, casi nulo cuando se trata de parentesco directo como padres o hijos. El tipo que aparecía como mi padre biológico tenía un 49,8% de coincidencia genética. Eso no era un error. Era ciencia. Entonces lo supe, el hombre que me había criado toda mi vida no era mi padre biológico. Y de repente, toda mi vida se sintió como una película de ficción. ¿Quién era ese otro hombre? ¿Por qué mi mamá nunca me lo dijo? ¿Lo sabía mi papá? Me quedé días enteros en silencio, sin poder dormir, mirando esa pantalla una y otra vez. El nombre del supuesto padre era alguien completamente desconocido. Busqué en redes sociales, pero no encontré mucho. Solo un perfil medio abandonado, sin fotos. El misterio crecía. Finalmente, no pude aguantar más. Le mostré el resultado a mi hermana, que es 2 años menor que yo. Ella no sabía nada. Y para su alivio, y mi desconcierto, al hacer la prueba, sus resultados coincidieron completamente con los de papá. Ella era hija de él. Yo no. Me sentí como si de pronto fuera un extraño en mi propia familia. Pero aún no había confrontado a nadie. Me daba miedo arruinar todo por una verdad que tal vez nadie quería enfrentar. Pero necesitaba saber. Así que un domingo por la tarde, cuando papá estaba viendo televisión, me senté con él. Con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía hablar, le mostré el informe. Él lo leyó en silencio. Y después de unos minutos eternos, simplemente me miró. No dijo una palabra. Solo su expresión, una mezcla de confusión, dolor y algo más. Algo que no entendía hasta que rompió el silencio con una voz casi temblorosa. ¿Tu mamá sabía esto? No supe qué responder. La confrontación con mi madre fue aún más dura. Ella negó al principio. Dijo que eso no podía ser. Pero cuando le mostré los datos, se derrumbó. Comenzó a llorar, a temblar, y luego confesó. Me contó que antes de estar con mi papá, tuvo una relación breve con alguien más. Habían terminado antes de saber que estaba embarazada. Poco después comenzó su relación con mi padre, y cuando supo del embarazo, pensó que no valía la pena revolver el pasado. El tipo había desaparecido, y ella pensó que era mejor criarme con alguien que realmente me amara. Y lo hizo. Papá me crió como si fuera su hijo desde el primer día. Nunca dudó. Nunca trató distinto a mi hermana ni a mí. Siempre estuvo ahí. Pero ahora, tras esa prueba de ADN, todo se había desmoronado. Papá no me habló por días. No gritó. No se fue. Solo, se apagó. Como si algo dentro de él hubiera muerto. Yo tampoco sabía cómo sentirme. ¿Tenía derecho a estar enojado? Con mamá. Con papá. Conmigo mismo por haber investigado. No estaba preparado para esta verdad. Y lo peor es que la historia no terminó ahí. Revisé de nuevo el nombre que aparecía, Luis Romero, 62 años, sin foto de perfil, pero con un árbol genealógico que tenía coincidencias con varios de mis resultados. Revisé los nombres.
Y no reconocía ninguno. Sin embargo, el algoritmo marcaba una coincidencia del 49,8%. Eso no podía ser otra cosa, era la coincidencia de un padre o de un hijo. Me quedé en silencio durante una semana. Evitaba ir a casa de mis padres. La ansiedad me estaba comiendo por dentro. Necesitaba respuestas. Así que escribí un correo al perfil del tal Luis Romero. Le expliqué que habíamos tenido una coincidencia genética importante y que, si no le molestaba, quería saber si había hecho la prueba por curiosidad o si sabía algo sobre una posible conexión familiar. 3 días después, me respondió. Hola. Hice la prueba por insistencia de mi hija. Me he sorprendido al recibir tu mensaje. Según esto, tú podrías ser mi hijo. No sabía de tu existencia. ¿Tu madre se llama Clara? Mi mundo se detuvo. Clara es el nombre de mi madre. No hay miles de Claras que hayan vivido en el mismo lugar y en el mismo año. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, tratando de encontrar una explicación racional. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible? ¿Y si era cierto? Toda mi vida había sido una mentira. Respondí con un temblor en las manos. Le pedí que me contara más. Me dijo que había tenido una relación breve con mi madre en la universidad, justo en los meses en que yo fui concebido. Que no supo más de ella. Que no supo que estaba embarazada. Que no supo nada de mí. Lloré como no lo hacía desde niño. No por rabia, sino por una tristeza profunda, por el duelo de una verdad que nunca pedí, pero que ahora era parte de mí. No sabía qué hacer. Sentía que si confrontaba a mi madre, rompería algo sagrado. Pero también sentía que merecía una explicación. Esa noche fui a casa de mis padres. Los miré a los ojos. Y entonces los solté. Mamá. ¿Luis Romero te suena? Ella palideció. Mi padre frunció el ceño. El silencio fue absoluto. Mi madre empezó a llorar. Yo. No supe cómo decirlo, susurró. Fue una relación corta. Luego conocí a tu padre. Él te crió, te dio su apellido, te amó desde el primer momento. Mi padre se levantó y se fue al cuarto. No dijo una palabra. Nunca lo había visto así. Esa noche fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Ver a mi madre hundida en la culpa, y a mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con mis tareas, que me abrazó cuando lloraba, destrozado por dentro. En los días siguientes, intenté hablar con él, pero apenas me respondía. No podía ocultar el dolor en sus ojos. Para él, no era solo una traición. Era la pérdida de su identidad como padre. Era como si todo lo que habíamos vivido se pusiera en duda. Luis, mi padre biológico, intentó acercarse. Me envió fotos, historias, incluso me pidió que nos viéramos en persona. Y aunque parte de mí tenía curiosidad, otra parte sentía que era traición. ¿Cómo podía conocer al hombre que fue mi verdadero padre biológico, sin sentir que estaba fallándole al que me crió? Un domingo, semanas después, me encontré sentado en un café con Luis. Era un hombre amable, nervioso, emocionado. Me miró a los ojos como si estuviera viendo un fantasma. Hablamos por horas. Me contó de su vida, de su familia, de cómo nunca supo de mi existencia. Que si lo hubiera sabido, habría estado ahí. Que lamentaba cada año perdido. No voy a mentir, me conmovió. Pero al volver a casa, mi padre adoptivo seguía frío. Dijo que necesitaba tiempo. Que nunca imaginó que la mujer que amaba le ocultara algo así. Lo entendí. Pero también dolía. Ahora, semanas después, sigo atrapado en una mezcla de emociones. No sé si hice bien en buscar, en descubrir. A veces desearía no haber enviado esa prueba. Otras veces, agradezco haber conocido la verdad. Pero lo que sí sé es que, desde entonces, ya no soy el mismo. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más contenido. Nos vemos.